Con Franco se vivía mejor. Es una frase que cada vez se escucha más. Y antes de reaccionar con enfado, vamos a hacer algo más difícil. Analizarla con calma. Porque si queremos un debate serio, no podemos responder con consignas. Tenemos que responder con hechos. ¿Qué significa vivir mejor? ¿Más estabilidad? ¿Más orden? ¿Más crecimiento económico? ¿O más libertad, más derechos, más igualdad ante la ley? No todo el mundo valora lo mismo. Pero cuando hablamos de vivir mejor en términos políticos, no basta con mirar cifras económicas. También hay que mirar el clima social en el que se vivía. Es cierto, en los años 60 España experimentó crecimiento económico, industrialización, turismo, infraestructuras. Eso es un hecho. Pero también en los años 40 España sufrió graves dificultades, hambre y racionamiento. Además, el país vivía aislado internacionalmente, lo que complicaba aún más la vida cotidiana de la gente. Hubo autarquía, hubo escasez, hubo emigración masiva porque aquí no había oportunidades. Vamos a ver un excelente fragmento que muestra las graves consecuencias de la guerra civil en España. Miles de españoles fueron fusilados o perseguidos, y muchos tuvieron que abandonar sus hogares. Muchos defensores de la República se vieron obligados a exiliarse para no volver jamás. Veámoslo. La guerra civil termina con la victoria total de los sublevados. Lo que comenzó en julio del 36, con un golpe de Estado contra la República, acaba con la instauración de una dictadura. Su líder es Francisco Franco, el generalísimo. ¡Arriba España! ¡Viva España! Casi 3 años de lucha encarnizada han destrozado España. La guerra civil deja más de 100.000 soldados muertos. Más de 200.000 civiles asesinados lejos del frente. Miles y miles de españoles masacrados por los bombardeos, los fusilamientos, la represión. Los defensores de la República, derrotados y perseguidos, parten hacia el exilio. Más de 500.000 de españoles dejan atrás su tierra. Muchos para no volver. Después de la guerra no hubo paz. La guerra terminó con la victoria de unos sobre otros. No es opinión, es historia. Ahora vamos a ver cómo la posguerra afectó la vida cotidiana de millones de españoles. La escasez de alimentos, las dificultades diarias y la política de autarquía marcaron esos años. Aprenderemos el concepto de autarquía en el siguiente vídeo. Veámoslo todo. 3 años de guerra civil han dejado el país arrasado, empobrecido y hambriento. Los desastres de la guerra se sienten en pueblos y ciudades. La población sufre carencias y penurias de todo tipo, sobre todo las clases populares. Para paliar esa situación, el gobierno franquista impone el racionamiento de alimentos y productos de primera necesidad. Se crean 2 cartillas, una para la carne y otra para el resto de alimentos. Las raciones semanales son escasas y los productos son de mala calidad. Son tiempos de sucedáneos como el pan negro, hecho de maíz o centeno, de gachas con harina de algarroba y de tortillas sin huevo. Con el racionamiento florece el comercio ilegal, que en esa España de posguerra se conoce como extraperlo. Muchos productos se venden en el mercado negro a precios mucho más altos que los oficiales. Las carencias y la miseria multiplican las enfermedades y la mortandad. En los primeros 5 años tras la guerra, unos 200.000 españoles murieron de hambre. Vuelven enfermedades que se creían erradicadas como la disentería, el paludismo, el tifus o la tuberculosis, tan popular que hasta los niños cantaban una canción que decía: somos los tuberculosos, los que más nos divertimos. Tenemos el cuerpo podrido
y los pulmones carcomidos. La administración franquista ha impuesto la autarquía, una política económica que quiere hacer de España un país autosuficiente. Se pretende producir todos los bienes necesarios y se ponen trabas a las importaciones de las empresas privadas. Pero el país está lejos de ser autosuficiente. Apenas se pueden cubrir las necesidades de la población y se depende de los suministros que llegan de Estados Unidos y Gran Bretaña. La penuria energética y la escasez de recursos naturales son un drama en esos años. Los cortes de luz y agua son habituales en todos los hogares. Como hemos visto, tras la guerra, millones de españoles vivieron años de hambre, escasez y penurias. La autarquía y la escasez marcaron la vida cotidiana de toda la población. Como he dicho antes, no es opinión, es historia. Lo que no podemos ignorar: no había elecciones libres, no existían partidos políticos legales. La prensa estaba censurada, la oposición era perseguida, hubo fusilamientos, hubo desapariciones. Presos políticos durante décadas. No eran incidentes aislados, era un sistema donde el poder no se podía cuestionar. Había miedo. Miedo a hablar demasiado. Miedo a opinar en público. Miedo a significarse políticamente. Miedo a que una denuncia pudiera arruinarte la vida. Había una autoridad fuerte e incuestionable sin contrapesos democráticos. Puede que hubiera orden, pero cuando el orden se basa en el temor, no es convivencia, es silencio. Y el silencio no siempre significa paz. A veces significa ausencia de libertad. Las mujeres necesitaban autorización del marido para trabajar o abrir una cuenta bancaria hasta los años 70. El papel de la mujer estaba definido: esposa, madre y responsable del hogar. La educación, el trabajo y la vida pública estaban condicionados por esa visión. Veámoslo en este excelente vídeo. Con la llegada de la dictadura, las mujeres perdieron la igualdad de derechos que habían conquistado en la Segunda República. Franco restableció el Código Civil de 1889 en el que se discriminaba legalmente a la mujer. La nueva legislación igualaba a las mujeres a los locos o dementes. No podían ejercer la patria potestad de sus hijos ni ser tutoras. El marido tenía que dar licencia marital a la mujer para cualquier trabajo o gestión administrativa. Se prohibió el divorcio y se tipificó el adulterio como crimen con penas de prisión solo para la mujer. El marido, si la encontraba yaciendo con otra persona, podía matarla. Y si la mataba, tenía un destierro. Le echaban fuera un poquito de tiempo. Ya está, no pasaba nada. Todas nosotras teníamos que ofrecer obediencia al marido desde el momento en que te casabas en la iglesia, claro. Eso era no ser nadie. Antes de casar, mi madre me cogió y me dijo: mira, hija, tú no te asustes, pero lo que tu marido haga ahora está bien hecho. Por lo tanto, no le digas que no. ¿Pero qué va a hacer?, pregunté yo. Dijo: ya lo verás, lo verás. Lo veré, lo vi tanto que en Barcelona me puse enferma y tuve que volver a Madrid. La sexualidad era para la mujer, ¡hoy qué horror!, y era complacer al marido en lo que él pidiera, en lo que él quisiera, en lo que él exigiera, puesto que la mujer tenía obligación de aceptar todas las propuestas sexuales del marido. Por lo tanto, ella no tenía ni siquiera que pensar en la posibilidad de un propio placer. Estaba legalizada por la Iglesia la violación más clara, la de que la mujer no podía decir que no. Sinceramente, ¿no te duele escuchar todo esto? ¿De verdad podemos hablar de vivir mejor? La homosexualidad estaba perseguida. La disidencia podía acabar en prisión.
La censura afectaba libros, prensa, cine y pensamiento académico. Esos no son juicios ideológicos. Son hechos históricos documentados. ¿Por qué entonces algunos sienten que con Franco se vivía mejor? Porque la memoria personal es legítima. Porque muchas personas recuerdan su juventud, no el sistema político. Porque el pasado puede parecer más simple que el presente, pero más simple no significa más libre. En la política actual, el franquismo y su memoria siguen apareciendo en el debate público. Estas fueron las palabras de Óscar Puente en el Congreso. Señor Feijóo, gracias a usted y a su falta de valentía política, hay 11,4 millones de españoles con gobiernos autonómicos parasitados por la ultraderecha, que no cree en las comunidades autónomas, ni cree en la Unión Europea, ni cree en la democracia. Ese va a ser su legado, señor Feijóo, blanquear a estos sí, los enemigos de nuestra democracia. Algunos dijeron que iba a ser usted el heredero de la señora Merkel, pero a usted le ha faltado la mitad del coraje, del sentido de Estado y también de la inteligencia que demostró la señora Merkel para mantener a raya a los fascistas. Porque a ella no le tembló el pulso y triunfó, a usted le ha temblado y ha fracasado. Se ha asociado usted con los herederos de quienes secuestraron y abusaron de España durante 40 años y, lo que es peor, reivindican a día de hoy esa etapa infame de nuestra historia con orgullo. Sí, hubo crecimiento económico en una etapa concreta, pero también hubo represión política, censura y miedo. Hubo ausencia de derechos fundamentales. Entonces la pregunta no es solo si se vivía mejor, la pregunta es ¿mejor para quién? ¿Y a qué precio? Una sociedad puede tener estabilidad sin democracia, pero no puede tener democracia sin libertad. Y cuando hablamos de vivir mejor, la libertad no es un detalle secundario, es la base. No basta con vivir. Hay que vivir con derechos, con voz y con libertad. Esa es la verdadera medida de una sociedad. Piensa que vivir con miedo nunca puede ser vivir mejor. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, házmelo saber. Si quieres apoyarme, puedes suscribirte, hacer clic en me gusta o dejarme comentarios. Nos vemos.